una vez contigo que ya no se pueden todos los políticos municipales, que existían juzgados de existencia. Nosotros ya vimos esta estructura. No, esa no. Eso no. Que sí no estaba esperando la comisión. Lo que sí es que usted dijo que la próxima clase íbamos a trabajar los recursores. Pero esto no lo hemos visto. No, déjalo. Pero hoy que íbamos a ver los precursores. Sí, pero esta parte hay que verla porque hay una cosa que le llama justicia ordinaria. Justicia ordinaria. Otra cosa que se llama justicia especial. Silencio, porfa. Administrativa. Y otra cosa que se llama justicia Hey, hagamos silencio que ya empezó la clase, hermano. y otra cosa que se Hay que llama va a pedir un vino. ¿Qué es jurisdicción? Jurisdicción es la capacidad que tiene el Estado de administrar justicia en nombre de su soberanía. ¿Por qué soberanía? Porque uno de los elementos constitutivos del Estado es la soberanía. Bueno, ¿qué es la competencia? La competencia es la división, la separación de la jurisdicción. Quiere decir esto lo siguiente, que este es el Estado. Todo el Estado es la jurisdicción sobre el cual recae la capacidad que éste tiene de administrar justicia. Cada Estado será su propio sistema de administración de justicia, su propio sistema político, su propio sistema Yo voy a sentar aquí. Social. su propio sistema Social. no, el sistema social no es de un Estado, el sistema social es más genérico. El sistema social es más genérico. El sistema social es de los que tienen el poder, de los que no tienen, de los que son asalariados, de los que no son asalariados. Bueno, entonces, esta jurisdicción, esta circunferencia engloba todo lo que es la jurisdicción, esa capacidad del Estado. Ahora, como el Estado entonces divide esta jurisdicción en varias competencias. ¿Qué es la competencia? La capacidad que tiene una jurisdicción de conocer determinados asuntos. Es la competencia. Y luego de esto se aterriza y se dice cuál es la competencia de cada organismo judicial dependiendo del área. Cuando se habla de jurisdicción ordinaria, no hay jurisdicción extraordinaria, porque la JEP es una jurisdicción transicional y no adquiere el concepto de extraordinaria. Cuando se habla de jurisdicción ordinaria, de arriba abajo tenemos Corte Suprema de Justicia, que ese no es el organismo de cierre. ¿Qué quiere decir? Que en la jurisdicción ordinaria hasta ese nivel llegan los procesos, no puede avanzar, no avanza más allá. Corte Suprema de Justicia. El segundo nivel, de arriba hacia abajo, son los tribunales superiores de distritos judiciales. Tribunales superiores de distritos judiciales. Los tribunales superiores de distritos judiciales llevan el nombre de la capital o el lugar donde funcionan, donde están. Porque hay 32 departamentos y hay 32 tribunales superiores de distrito judicial, Uno por cada más, uno por cada departamento, más en 3 departamentos hay 2 tribunales que son en el Valle, en Bogotá, en Cundinamarca y Cartagena. y en Valle, Cundinamarca y Boyacá. Acá. Hay
dos tribunales. De resto, hay uno por cada departamento y lleva el nombre de la ciudad capital. No se dice Tribunal Superior ni existe. Tribunal Superior del Chocó, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, y también hay de Cali. Medellín también. De Medellín, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Pero en Antioquia no hay dos. Profe, ¿ese es el otro que está en el valle adicional, el de Buga? Sí, de Buga adicional. Hay dos. Una preguntita, ¿qué se requiere para que esos departamentos gocen de esa potestad de tener uno adicional? Esa es consideración. Primero que es la demanda de los procesos, pero básicamente una consideración del Consejo Superior de la Judicatura, que estimó que de acuerdo a la demanda de los procesos era que se necesitaba, porque eso se hace en segunda instancia en el tribunal, que hubiera dos en Boyacá, en el Valle, Boyacá en el Valle y en Cundinamarca y Bogotá. Pero eso es un proceso que ellos pidieron. No lo tienen otros Barranquilla, no lo tiene Atlántico. Claro, no tiene de Bogotá por la población. Sí. Pero el de Boyacá no lo quería buscar. El de Boyacá lo crearon. Bueno. Tribunal Superior del Distrito Judicial. Luego, en términos descendentes, hay otro que se llama, otro nivel de la justicia ordinaria, que se llama jueces del circuito. Jueces de circuito. Los jueces de circuito en justicia ordinaria se clasifican de acuerdo al área, a la materia, al tema. Entonces tenemos jueces de circuito penal. Tenemos jueces de circuito penal. Jueces de circuito civil, laboral, promiscuo de familia. Promiscuo de familia porque aborda todos los temas de estos de familia, matrimonio. Aborda toda la temática. La promiscuidad, eso depende en el contexto que esté. Aquí jurídicamente significa que allá concluyen o tienen competencia todos los asuntos de familia en general, todos los asuntos de familia. Ya en otro plano la promiscuidad significa otra cosa, dependiendo del contexto que venga la palabra, dependiendo. Penal, laboral, civil, administrativo no es de aquí. Penal, laboral, civil. Eso. Estos son los jueces. Estos son los jueces de circuito. Los jueces están clasificados por número, de acuerdo a la existencia de jueces en un distrito judicial. Por ejemplo, juzgado circuito, juzgado penal, juzgado segundo, juzgado primero, penal del circuito, juzgado segundo, penal del circuito, juzgado tercero, penal del circuito. En este momento, en Quito, crearon un nuevo juzgado en el distrito judicial y hay juzgado tercero, penal del circuito. Laboral hay no apenas, juzgado laboral, juzgado primero, laboral del circuito. Siempre se dice juzgado primero o juzgado segundo del circuito. Después de este circuito, me he olvidado, en el Chocó hay 4 circuitos, que es
el circuito de Quito, el circuito de Mina, el circuito de Vallasolano y el circuito de Río Sucio. Hay 4 circuitos. Repita, por favor. Los circuitos hacen la segunda instancia de los juzgados municipales. Aquí siguen juzgados municipales. Juzgados municipales. Número 4. Quito, Vallasolano, Río Sucio y Minas. Son los municipales. Distritos. Los distritos municipales. No, municipal no, sí. Juzgados Los municipales. circuitos. Juzgado municipal. No, circuito. Cada circuito tiene un número determinado de juzgados municipales y juzgados promíscuos municipales. Y juzgados municipales. Los juzgados municipales existen en los circuitos. Por ejemplo, Mina tiene su circuito. Dijimos que Ismina es un circuito. Ismina tiene el juzgado municipal de Condón, el juzgado municipal de Certe, el juzgado municipal del Cantón de San Pablo. Esos son los juzgados de ese circuito. Y entonces, hay juzgados municipales y juzgados promíscuos. Por ejemplo, en Ismina hay un juzgado promíscuo municipal. Los juzgados municipales se dividen en juzgados también penales y juzgados civiles. No hay juzgado municipal laboral. No hay. Bueno, muy bien. No hay juzgado procedimiento. Municipal laboral. Bien. ¿Cómo funciona la instancia? ¿Qué es una instancia? ¿Qué es una instancia? Una instancia es un nivel de competencia. Es un nivel de competencia. Entonces, hay única instancia. Primera instancia y segunda instancia. Cuando dice que es única instancia, pues es una segunda instancia. Primera o segunda Sí, porque les pido perdón, pero yo se la entiendo. Dice, cuando el caso termina, cuando no tiene recursos, por ejemplo, una demanda de mínima cuantía, se queda allí y usted no puede apelar, no hay recursos, es de única instancia. De primera instancia es cuando el caso puede ser apelado y va a segunda instancia. Si el caso se produce, se tramita en el Tribunal Superior y es de doble instancia, la segunda instancia se hace en la Corte Superior. Si el caso se tramita en el circuito y es de segunda instancia, la primera se tramita en el circuito y la segunda en el Tribunal Superior. Si el caso es de juzgado promíscuo municipal y es de primera instancia, la primera la hace el juzgado promíscuo o el juzgado municipal y la segunda la hace el circuito. Esto es muy importante, ¿no? Ay, sí, importante. Es la clase fundamental para el segundo parcial.
Gracias. Dila, pues, Entendido y grabado, ¿yo? Muy bien. Entonces ahora vamos, esta es la instancia, esta es la ordinaria, jurisdicción ordinaria. La segunda. Pasamos a la jurisdicción especial administrativa. La jurisdicción especial administrativa está integrada por dos organismos. El primero se llama Consejo de Estado. El Consejo de Estado. Miren cómo escribo yo Consejo de Estado con S y no con C. El que lo escriba con C ¿Qué es con S? es otra cosa. ya es preliminar. Y es otra eso. Entonces ya no venga a alegar que no, que yo quise. Es lo que es así. Consejo de Estado. Es un organismo de cierre. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahí llegan los procesos administrativos. Los procesos administrativos son los que hay conflicto entre los particulares y el Estado, la administración pública en general. Por ejemplo, Martín y el personero. Se murió una... ¿no? Porque eso no es un proceso ¿No administrativo? ¿No? Se murió un proceso penal, por ahora es un proceso penal porque nadie está diciendo que hay daños que le haya causado el Estado. Voy yo en una moto y me voy a un hueco que hay en la calle. Ahí hay un daño causado por quién, por omisión de la administración, fallas de la administración. ¿A quién demando? ¿Quiénes son los dueños de las calles de Quindón? De la municipio, la alcaldía. La alcaldía. Entonces yo demando al municipio para que me repague los daños. Ahí es donde aparece la jurisdicción contenciosa administrativa, porque no la va a llevar para laboral, no es penal, no es civil, es administrativa. Profe, una pregunta, que yo hoy pasaba por la calle, por acá por la vía Guapango, y pues ve que hay como un escombro y esas cosas. Normalmente sale un poco del contexto. Y si usted sabe que se está saliendo Lo que usted está diciendo, dígame. lo que usted está diciendo, si yo llego y me asiento ese escombro, porque para eso yo creo que hay una persona, no sé cómo que se llama esa persona, que revisa cuando están haciendo una obra y hay una persona que a uno le pone Supervisor. en este caso, como eso que dice la alcaldía, fue que se esposa. Entonces, ¿La alcaldía es la que está haciendo el trabajo? No, particular. Es una empresa. Usted tiene que saber quién es el responsable de eso. De esa En obra. ocasiones se puede mandar también a particulares, se puede mandar, por ejemplo, cuando se cayó, se accidentó el bus de Río Ochoa. Ahí no era responsabilidad. Algunos decían, vamos a demandar al Estado porque no ha hecho la carretera, pero eso era muy complicado demostrarlo, porque el Estado pudiera decir que nosotros hemos mandado toda la plata del mundo y se la han robado, por ejemplo. Eso, por ejemplo. Podría decir eso. Ahí hay que demandar el responsable De la obra. Bueno, de su responsable de su vehículo. En ese caso, ¿qué es lo que hicieron ellos? Al principio ellos empezaron a pagarle a los familiares y a indemnizar a los familiares. Y el abogado les dijo, venga, ustedes no tienen por qué pagarle a los familiares porque ustedes también hacen parte, tienen que entrar en el proceso. Y entraron, la empresa entró al proceso y por eso le disminuyeron, digamos, los recursos, digamos, a los familiares de los últimos. O sea, lo primero que cogieron la plata que la empresa le dijo, allá es que la empresa puede demostrar también que ella, a pesar de ser sujeto activo, es sujeto pasivo de eso, porque la carretera no está en condiciones, pero ella verá, la empresa verá qué hace. Bueno, de todas maneras, la jurisdicción especial administrativa se da cuando una de las partes es el Estado, el Estado en cualquiera de sus manifestaciones, el Estado llámese policía, el Estado llámese ejército, el Estado llámese bienestar familiar. Y este es el organismo de cierre, que quiere decir que hasta allá llegan los
Bien, en los departamentos que existe una cosa que se llama Tribunal Contencioso Administrativo. Este no lleva el nombre de la capital como el Tribunal Superior de Quito, sino el nombre del departamento. Tribunal Contencioso Administrativo de Quito. Bueno, contencioso, para los que les gusta detenerse en los detalles, contencioso significa litigioso. No solo los procesos administrativos son contenciosos, un proceso civil también es contencioso. ¿Por qué? Porque hay conflicto, hay litigios, hay controversia. Bien, el Tribunal Contencioso Administrativo y el tercer nivel se llaman juzgados administrativos orales. Ahora ya se llaman juzgados del circuito administrativo, juzgados del circuito administrativo orales. Orales por el principio de oralidad. En esta jurisdicción no hay juzgados administrativos municipales ni juzgados administrativos políticos. Cuando un proceso se tramita en un juzgado administrativo y es de segunda instancia, la primera se hace en el juzgado administrativo y la segunda se apela ante el Tribunal Contencioso. Cuando un proceso es de segunda instancia y se tramita en la primera instancia en el tribunal, la última instancia, que es la segunda instancia, es en el Consejo de Estado. Por ejemplo, los procesos de nulidad electoral contra la elección de alcaldes de la capital del departamento, solo los de la capital del departamento, se tramita en primera instancia en el Tribunal Contencioso Administrativo, no en los juzgados. Y en segunda instancia se tramita en el Consejo de Estado si hay inconformidad de las partes con el fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo. Bueno, ¿qué otra cosa? Bien. Pero apenas sería sobre procesos electorales o de otra. Un ejemplo. Sí. Todos los procesos. Profe, este ahorra mejor. Profe, Todos los procesos. Todos los procesos que se tramitan. con este ahorra mejor, más, este le abarca más. Todos los procesos que se tramitan en primera instancia, entre ellos los procesos también, la cuantía, la competencia no solamente se define por la naturaleza, es que eso sí lo van a ver ustedes, pues. La competencia se define por la naturaleza del proceso. La naturaleza del proceso es cómo se llama cada proceso, si es laboral, si es administrativo. Si es penal. Por la cuantía del proceso de mínima cuantía, de menor cuantía y de mayor cuantía. Bueno, luego hay otra jurisdicción que se llama la jurisdicción militar. La jurisdicción tiene un tribunal superior militar. Antes se llamaba Tribunal de Guerra, pero por fortuna le cambiaron el nombre. El Tribunal Superior Militar esta jurisdicción tiene Tribunal Superior Militar y juzgados militares. Se llama juzgados militares. Estos señores juzgan a los militares que cometen delitos en actos del servicio. Uno que fue militar, ¿sabes? Yo cuando tenía el caso de una persona y cuando salió el permiso más fácil, pero cuando llegó a la justicia realizaron el juzgado
Acomodaron la cuestión. Acomodaron porque esa es una de las cosas. Acomodar la conducta, pero no debería ser así. Porque si está en servicio de la hora, no está de servicio activo. Más que todo venga, profe, cuando digamos. Bueno, hay otra. Profe, ¿qué significa esa U que tiene aquí? Tribunal Superior Militar, arriba. Ahí hay una U. No, Tribunal Superior Militar. Apenas esa no. Bueno, hay otra jurisdicción que es la jurisdicción disciplinaria y administrativa, que está arriba, jurisdicción disciplinaria y administrativa, que está primero, jurisdicción disciplinaria, que está el organismo de cierre se llama Consejo Superior de la Judicatura, y los organismos, ese es el organismo de cierre. Y el organismo inmediatamente inferior se llama Consejo Seccional de la Judicatura, que ahora tiene dos salas, la sala administrativa y la comisión judicial, que se encarga específicamente. ¿Qué dice ahí? Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Seccional. Es que lo que pasa es que seccional y superior va consejo. O sea, Consejo Superior de la Judicatura es con ese, Consejo Superior es con ese, ¿cierto? Y seccional, Consejo Sesional, con ese, claro. Mi hermano, ¿qué el segundo es no, el título, la judicatura. Jurisdicción disciplinaria de la judicatura. Bien. Ahora vamos a ver la fiscalía. La fiscalía propiamente no es una jurisdicción. La fiscalía tiene la función de ser la titular de la acción penal. La fiscalía es la titular de la acción penal. La fiscalía investiga, la fiscalía acusa y la fiscalía solicita condena. O también puede solicitar la fiscalía absolución en la medida de que sus pruebas no sean consistentes, lo suficientemente consistentes para solicitar condena. No es ilegal que un fiscal diga y da para exclusión de un caso cuando se encuentre en que no tienen los elementos, los recaudos probatorios para acusar, y no va a ser el oso ante un juzgado para decir que va a acusar sin tener argumentos de hecho y de derecho para acusar a una persona. Profe, pero si esto también es para buscar las pruebas en favor del Estado. ¿Y qué profesión? No, Para recolectar las pruebas. Su principal función es investigar y promover los procesos acusados. Pero tampoco está obligado porque un juez no es un autómata para decir yo tengo que acusar porque soy fiscal. Un fiscal no es un autómata para decir a pesar que no tengo la prueba, ya inicié la acusación y tengo que acusarlo cuando no tenga con qué. Y uno acá en el bajo mundo piensa que no usa la prueba absolución, creo que cuando ya con todas las bases de la verdad. No, pero esa ya es una corrupción, esa es una corrupción que cualquiera de ellos puede hacerlo desde la Corte Suprema de Justicia. Pero justamente lo que hay un principio que se llama el principio de lealtad procesal. El principio de lealtad procesal consagrado en el Estatuto de la Abogacía y es para todos.
implica de que una persona no puede, no debe, además hay un principio ético. ¿Cómo va una persona a acusar? Puede iniciar una investigación y en el transcurso de la investigación sobreviene una prueba favorable al que ha sido imputado, y cómo no lo va a tener en cuenta. Incluso esa es una actuación temeraria que puede darle como resultado una investigación disciplinaria por deslealtad, porque si un fiscal está investigando a una persona tiene unos derechos fundamentales, debido proceso, derecho de defensa, el derecho de contradicción, ¿sí? Y si en ese proceso advierte el fiscal que no tiene con qué llevar, hace la audiencia de imputación y no tiene con qué acusar, no acusa y no hay preparatoria y precluye el asunto perfectamente. Sí, claro. Al implicado. Si se hubiera tenido proceso, no se dejar condenas. Se declara penalmente que no es responsable penalmente. En ese término no se llama inocente. No, a la persona cuando lo están interrogando, no es otra cosa. La persona cuando lo están interrogando desde la audiencia de imputación, o sea, formulación de cargo, le dicen a usted cómo se declara, inocente o culpable. Y le explican que es inocente o culpable, o sea, ya. Y usted puede decir inocente porque ese es un término que la persona más lega, que menos sepa, sabe que inocente es que no ha hecho nada de problema. Entonces se declara inocente. Después, cuando vamos a la audiencia de imposición de medidas de aseguramiento, también hay ocasión de preguntarle, ¿usted cómo se declara? ¿Inocente o culpable? Y el tipo dice culpable, yo me allano, hasta ahí llegó el proceso y van a hacer el acuerdo para imponer la medida, lo que llaman, que eso no existe, se llama condena anticipada, pero eso ya no existe. En la ley 906 no existe, sino que se asimila el hecho de que no siga el proceso porque la persona se allana a los partes. Y hasta en el mismo momento de iniciar el juicio se le pregunta al acusado, ya no le llaman imputado sino acusado, ¿usted cómo se declara? ¿Responsable, culpable o inocente? Lo que pasa es que si ya en el juicio dice soy inocente, no le van a tener en cuenta la rebaja porque lo dice en las preliminares el día de la imputación. Tenía todo, gozaba de todos los beneficios. No, si le hacen una rebaja, pero un porcentaje mínimo porque dejó de captar el aparato judicial registrado. Bueno, entonces, la fiscalía, como íbamos para la fiscalía, titular de la acción. La fiscalía tiene su estructura. Investiga, acusa, condena. La fiscalía es la única persona que nombra es el fiscal. Que la fiscalía, el único que es nombrado por la Corte Constitucional. la Corte Suprema de Justicia es una terna que sería que es el fiscal. El fiscal, por eso se dice fiscal delegado. El mismo fiscal nombra el vicefiscal o la vicefiscal. Mismo fiscal. Bueno, luego todos los otros fiscales son delegados. No hay ningún fiscal seccional, delegado anticorrupción, delegado para tal cosa, delegado para la corte. Todos son delegados. Por eso en cualquier momento el fiscal general de la nación, ojo que la gente a veces confunde a la nación con la república y por eso dice Procuraduría General de la Nación, de la República, y no es así. O Contraloría General de la Nación, y eso es mentira. Procuraduría es Fiscalía General de la Nación. El señor fiscal puede remover en cualquier momento a un investigador o un fiscal delegado, porque todos son delegados del fiscal general. Tienen su estructura
su funcionamiento, su presupuesto, su autonomía presupuestal, su autonomía administrativa y su forma de actuación. Tienen en los departamentos tienen un director seccional de fiscalía, así se llama, director seccional de fiscalía en Chocó. Luego hay otros que se llaman, ya los operativos, se llaman fiscal seccional, ahora sí, fiscal seccional de vida, fiscal seccional hay uno fiscal seccional que investiga a los delitos contra la administración pública. Y hay otros que se llaman fiscales locales. El fiscal local, en todos los municipios hay un fiscal local. Hay una especializada también. Hay fiscalías especializadas, sobre todo para determinados asuntos. Fiscalía especializada para de búsqueda, incluso hay una fiscalía especializada de desplazamiento, de fiscalía especializada de todo lo que es el medio ambiente, derechos humanos. Ahora hay una que es de la... Así como hay aquí con Bueno, especializada, esa es otra cosa. La jurisdicción no la he incluido. La jurisdicción indígena no es ni ordinaria, sino una jurisdicción especial. Se llama jurisdicción especial indígena. ¿Para qué? Tiene como competencia primero la jurisdicción de su territorio, que se llama resguardo, y segundo, tampoco tiene competencia sobre todo delito. Hay una relación de delitos de los cuales tiene competencia, y esta es una jurisdicción especial, pero esta jurisdicción tiene una característica, y es que cuando se advierta que están violando, vulnerando los derechos constitucionales o el bloque de constitucionalidad, la jurisdicción ordinaria puede entrar, puede intervenir en eso, Por ejemplo, hay un genocidio, mataron 5 indígenas en un resguardo, 5 indígenas, entre ellos hay niños, hay ancianos y hay mujeres, y ellos lo están metiendo, le están dándole sanción de seco o alguna cosa así leve. Hay una cosa que se llama bloque de constitucionalidad, puede intervenir perfectamente en ese asunto, y ahí se altera la jurisdicción especial indígena, porque están violando un derecho constitucional que lo ampara el bloque de constitucionalidad, que explica que son los acuerdos y convenios suscritos por la nación en la comunidad. Ajá. ¿Que mató a quién? Al niño de la familia. No, pero él no lo mató en un resguardo. Lo mató aquí. Y segundo, tiene que responder aquí por la justicia ordinaria. La justicia ordinaria. Es que una de las cosas para que no es que donde él cometa el indígena comete un delito en Bogotá y no nos mandan a de donde es para que lo investigue, por el factor territorial de la competencia. Ahí sí no. Bueno, y hay otra jurisdicción que olvidaba, que se llama la jurisdicción constitucional. ¿Cuál es la jurisdicción constitucional? La jurisdicción constitucional tiene un único organismo que se llama, Corte Nacional. Ya la ley no come. Eso es lo último que están activando.
Corte constitucional. El profesor puede continuar y me puede dar punto del Eso está bajo mi consideración, yo no puedo personal. La Corte Constitucional. Reservar, él se reserva sin sentido. En otra parte, en otros estados, la jurisdicción constitucional tiene sus tribunales y tiene sus juzgados. En Colombia todavía no ha desarrollado esa jurisdicción y apenas existe la Corte Constitucional que está integrada por 9 magistrados. Pero la Corte Constitucional No borré todo, seguro no tomo la Corte. No, por eso. pero hay que advertir una cosa. Hay que advertir una cosa. Esta jurisdicción constitucional tiene una característica. Y es que cuando se viola una norma que es de amparo constitucional, o se invoca una acción que es constitucional, acción de tutela, acción de cumplimiento, acción de grupo, etcétera, cualquier juez de la República se convierte en juez constitucional. Puede ser laboral, civil, Penal, administrativo, cualquier juez de la República, lo cual quiere decir que todos los jueces de la República están y magistrados están potencialmente aptos para asumirse como jueces constitucionales. ¿Entendido? Por eso una tutela, usted presenta una tutela y usted no sabe de dónde va a caer, puede caer en un juzgado penal. Dice, ¿por qué allá si yo lo que estoy reclamando no es penal? Puede caer en un juzgado de familia, puede llegar a un juzgado civil, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Esa es una de las características de la jurisdicción constitucional. Bueno, la próxima clase, por favor, leamos y traemos acá vamos desarrollando los precursores. Los precursores de la sociología. Hay partes que digo que son 6 y otras partes que no son 6. Ha llegado los dueños de verdad. No trae más de más Weber. Acá no porque Profe, ¿ese es el suyo? ¿Esto es suyo? Más Weber. Vamos a tener ay, ¿cuál es este? más Weber, aquí en el Frederic también va ahí. En el Frederic. Ya lo tengo aquí. O sea, ahí 6, eso lo llevamos ahí. Sí, claro, lo traemos.
dejé sin marcar y dije, no puede. Trabajar. ¿Cómo me va a bajar el punto por eso? Usted sabe que los blues. O sea, le había echado corrector y lo había dejado yo y pues, pucha, no puedo. Permíteme, yo hablo por un... Profe, ¿la excusa se me usted o cómo hacemos? Aquí es ya la... Profe, ya para Bien, ¿usted qué? Lo llamo y no Usted me ha llamado. Oiga, mi estimado doctor. Oiga, maestro. ¿Cómo se maestro? Bien, ok. ¿Va a salir ya? Sí. Mañana es el último. Ahí miramos a ver qué pasa. Este alumno tuyo que lo presenta usted que habla, dice que él es muy bueno, pero ¿es bueno o es malo? Carlos, ¿es bueno o es malo Pirata? ¿Es bueno? Voy caminando, ya lo Vamos a hablar sobre el tema ese de... Ah, sí. Bueno. No me dice esto. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, una compañera no pudo venir. Y mi esposa me una cita. Yo también la había confirmado. Me tocó, pues, ya me explicaba que llegar. Y en eso mandé una cosa. ¿Podría entrar? No. Por eso llegué tarde en la tarde. ¿No son de derecho? Sí. Y no me la habían entregado porque como usted estaba cerrado. Profe, me vale ese punto, no me lo vaya a borrar. Sí. ¿Oyó? O sea, el que tenía el corrector, por eso lo entregué un poquito tardecito. Pero igual usted no estaba explicando nada de ese punto. No, pero ya usted estaba, ya otro estaba. Ahí estamos, ¿no, profe? ¿No, profe? Así quedamos, Jesús, Dios me la vaya bien, profe. Profe, ¿y el yunque dónde está? No está todavía. Usted no puede dejar el yunque, usted sabe que usted es el del lésico ahí.
De pronto no me va a dar una mala. Si no tuviera considerado yo no tengo a ella no sabe cómo tomó la vuelta. Si no, ya tiene lo dieron bien. Yo creo que ya tiene, o sea, mira,
regalarlo, para regalarlo, que gente dijera que dejaron aquí a mis pies, allá donde estaba, sentado, en un vestido que no quiera fallar. El tema nosotros en el cuarto el tema que explicamos, que yo quería explicar de la relación del Estado en el tiempo que no había yo de esas categorías universales que son los de la misma de esos trabajos sociales que han ocurrido, que fenomenales que suceden en la naturaleza y que para que sucedan en el universo requieren de un proyecto y va a ser una definición de pero por ahí es lo que digo cuando yo terminé de hablar. Bueno, de todas maneras, ese punto no sé si está mucho, pero probablemente Mirta me dice que el punto del tercero está mal, que primero es la sociología y después el derecho libre. La sociología nace con el hombre. Pero yo también tengo que hacer una profesional en la sociología. Pero es que el derecho nace con el hombre. La sociología porque primero nace en la sociedad, luego se nace en la sociedad. Vamos por ahí permanece y no, después puede ser algo que la sociología nace con algo y después que nace va por ahí hombre porque no se va a dar el hombre forma una sociedad y es que son unos conflictos y a raíz del conflicto viene a toda la sociedad viene el hombre después viene el hombre cuando hablamos del hombre hablamos de un grupo de hombres pero hablamos de un grupo de hombres por eso vamos a la sociedad pero ¿qué es primero? La sociedad o el hombre dentro de la sociedad después que ya nació el hombre que forma la sociedad ahí es que vienen los conflictos y ahí nace la sociología sí, pero cuando nació el hombre nació por el derecho el justo de la vida ¡ay, pero! Entonces, ahí no hay más nada que hacer porque y un naturalismo, estamos claros, algo es lo que algo Las dos formas de no estudiaste cine porque estás estudiando
yo fui a la biblioteca y ya me recibí y no quise. Estaba acumulando casi 3.500 recibí que egresar en el individual. ¿Qué lleva el hueco? ¿Qué te queda sin la sola? No lo hago yo. Me fue mal. Yo lo felicité. Así como decir yo que felicitar el día. Primero, Primero fue la academia, antes de la televisión fue la academia. Y después de que creó la academia fue que a raíz de eso creó el liceo. Ya no me hay presa. Hey, what happened? Oiga, voy, pero como es la máquina del izquierdo. No entiendes que no es mujer que la gana de la mujer. Y ahora perdió una persona. Lo puso de la por ahí con la segunda. O sea, yo voy pidiendo una baja, voy pidiendo baja. Bueno, pero todavía tengo esperando lo que yo no sigo. Por lo menos ahí voy bien. Pero ciencias sociales, tengo que ponerme las cosas normales que no importa. Pero yo pienso que este fin de semana teníamos que estudiar. Si hubiéramos estudiado este fin de semana, nosotros deberíamos mejorar en sociología. Estuviéramos más volados. A pesar de que ya no estuvo gracias a Dios, pero no estuvo duro lo que nos decimos. Pero si no tuviéramos la oportunidad de decir, por eso, si no tuviéramos la oportunidad de decir, y uno hay veces, ya por más que uno sepa, hay veces que claro, toda la vida, usted sabe que toda la vida le he dicho yo, que todos somos importantes. Aquí nadie es desechable.
Aquí todo el mundo tiene algo, pero No, pues yo gracias a Dios no pasé. Cuando hay que pasar, lo duro también lo que ya hay que, como yo me hice, como él me hizo felicitar, porque lo felicité con 3.7 y me llamó a decir que no, cosa que 7 corrija, a que 3, después tengo que felicitarlo con 3.9. Hoy lo felicito a él. Ese es un caballo. ¡Caballo! ¿Cuándo la siéntese, ese es un caballo. ¿Tiene política? Ese es un caballo. Yo no voy a pegar más para tan rápido. Allá iba, por aquí. Verifica. Es lo único que no me mata. Digo, tomando la dieta. No, venga, ese es hombre. Sí, pero venga. Ey, pero es una porquería, después me ando como ocurriendo a mí y no te pregunté yo a vos. Y yo dije que estabilidad y igualdad y no. Pero es que yo no veía esa diapositiva. Y ahorita estoy diciendo que donde yo estoy diciendo una igualdad y son dos. Por eso, donde yo estoy diapositiva, pues yo me enfoqué más a los En tu cuadro también estaba eso, dos. Imagínate que le voy a tocar. Yo te como colocaste el mío, ¿cómo colocaste la igualdad? Yo soy con igualdad. Yo te dije, una es la igualdad, falta la otra. Vos me dijiste sinónimo de estabilidad. Vos me dijiste sí un poco, pero no me dijiste sí un poco de estabilidad. Vos me dijiste sí varias. Me doy la cuenta. No me siento mal, porque yo sé que hay que hacer nada. Pero dile al que no le mandé las gracias, me viene. No, las gracias. No estoy diciendo eso, sino que le estoy diciendo, yo no me salió, algún día tengo que caer, porque él como sea, y él como que para que la gente se muera, esa primera liga, él puede decir, como para el segundo yo ya sé todo lo que hemos hecho. No, ya digamos que no. No, ¿cómo que no? Sí, puede ser, no, de los mismos materiales no puede quedar. El parcial empieza aquí. No nos podemos dejar matar así. O sea que no puede ser todos los materiales que Diego. Ay, el profe Diana. Ay, no, Era un ¿qué beso. pasa aquí? Era que le iba a un beso. El beso una vez. Yo lo como así. Yo hubiera salido a poner mi geopolítica. Ahí trajo una voz que está mal. Ahí dijo que Jenny, ¿qué se ríe Jenny? ¿Cómo? Relacionado con
Ciencia, técnica, tecnología. Tecnología. ¿No qué? Ustedes se hablaron hoy. Tuvimos la oportunidad en la clase anterior de abordar algunos aspectos que estaban relacionados con la ciencia y a su vez cómo se relacionaba con la epistemología y cómo esa epistemología nos ayudaba a verificar ese conocimiento, de cómo ese conocimiento se consideraba válido porque tenía un objeto de estudio y a su vez una metodología que permitía corroborar la validez del mismo conocimiento. Entonces, en ese sentido, llegamos a la conclusión de que para que un conocimiento sea considerado como ciencia y a su vez tenga una validez, debe tener un objeto de estudio, y ese objeto de estudio aplicársele un método que permita verificar, corroborar que las conclusiones a las que estamos llegando son realmente verdaderas. Y a su vez hablábamos también de que dentro de esa epistemología, de esa generalidad de la epistemología, encontramos la epistemología jurídica, dentro de la cual aún no existía un consenso frente a cuál sería en realidad su objeto de estudio, que aún existían diferentes teorías que no han permitido llegar a un consenso, y son teorías muy fuertes, pero a pesar de eso no hay una que sobrepase la otra. Y entonces mirábamos tres corrientes de pensamiento que son las más importantes: el naturalismo, el positivismo y el irrealismo. Entonces, a raíz de esa situación, resultaba oportuno también tener en cuenta de que todos esos conocimientos, todos esos pensamientos que han existido son válidos, son verdaderos, pero al mismo también existen unas corrientes que son contrarias a todo ese pensamiento filosófico que podemos denominar occidental, que se ha desarrollado a lo largo de la historia y que especialmente viene de Grecia y Roma. Y llegábamos a la conclusión, llegábamos a un punto en que ubicábamos lo que era la decolonialidad y la deconstrucción como unas corrientes de pensamiento que nos permitían centrarnos en el pensamiento americano, que a partir del pensamiento de Latinoamérica, del pensamiento de nuestros ancestros, los antepasados, y que ese pensamiento, esa forma de ver el mundo, esa forma de pensar las cosas, también era una forma de pensar válida y que también ha tratado de surgir y de tomar mucha fuerza en procura de lograr satisfacer las necesidades que tenemos como naciones, como poblaciones multiculturales, naciones que están compuestas por múltiples factores, múltiples etnias, y es necesario desligarse un poco de ese pensamiento colonizador de los colonizadores europeos y tratar de mirar nuestra propia forma de ver el mundo, y a partir de esa propia forma de ver el mundo tratar de resolver las problemáticas que nos aquejan, que son completamente particulares y muy diferentes a las que están en el mundo europeo. Entonces, a raíz de esas reflexiones, es importante que nosotros tengamos en cuenta varios aspectos relacionados con la ciencia, la técnica y la tecnología. Entonces, como nosotros ya habíamos hablado, esa ciencia es ese conocimiento organizado, metódico, reflexivo y a su vez verificable, que tiene una alta probabilidad de certeza frente a la verdad de lo que se está abordando. Ese conocimiento científico tiene unas fases de evolución que en últimas lo que van a hacer es a procurar mejorar la situación del ser humano, tratar de lograr ayudarle a satisfacer sus necesidades de la mejor forma posible. Y ese conocimiento va evolucionando hasta el punto de convertirse en una técnica.
¿Y qué podemos considerar como una técnica? Como ese conjunto de procedimientos, de pasos que nos permite llegar a obtener un determinado fin frente a una determinada situación, frente a un determinado propósito. ¿Sí? Entonces, miramos cómo ese conocimiento aplicado a un determinado objeto, a una determinada situación, podemos obtener como resultado que para poder llegar a una finalidad frente a un objeto, frente a una determinada situación, aplicándole unos parámetros, aplicándole unos pasos, un procedimiento, podemos obtener los resultados que deseamos, o los fines que deseamos. Entonces, por ejemplo, si yo deseo obtener por ejemplo, en el caso de la declaratoria de inexequibilidad de una ley, yo debo seguir unos parámetros, unos procedimientos, unas técnicas que han sido establecidas especialmente por la Corte Constitucional para poder aducir cuándo una ley puede ser declarada inexequible o no es declarada inexequible, cuáles son los fundamentos, cuáles son los propósitos que no se cumplen dentro de la ley o que violan la Constitución y que impiden o que no permiten que esa ley pueda ser considerada válida dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Entonces son técnicas, son parámetros especializados que nos ayudan a nosotros a aplicar ese conocimiento científico frente a una determinada situación. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, como un conocimiento científico, la teoría del Estado, de dónde viene el Estado, por qué se produce el Estado, esa organización que nosotros tenemos, y a su vez una de las finalidades que tiene es de proteger los intereses colectivos de toda una determinada población, grupo poblacional. Entonces, ese grupo poblacional ha establecido una constitución como parámetro y como fundamento que guíe, que establezca las bases para su convivencia como sociedad, como nación, y a su vez va a permitir establecer los parámetros básicos para que una ley sea considerada como válida, y la que no sea considerada válida va a tener que excluirse del ordenamiento jurídico. Entonces, para eso se han establecido unos parámetros para poder demandar esas leyes que consideramos que son violatorias del ordenamiento jurídico. Se han establecido unas teorías, se han establecido unas causales, y esas causales nosotros las vamos a aplicar. Eso es lo que nosotros consideramos como técnica, ese conocimiento especializado, ese conocimiento en procura de poder obtener un determinado fin, que para el caso del ejemplo sería la declaratoria de inexequibilidad de una determinada ley. ¿Por qué? Porque le aplicamos unos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Los requisitos que nos ha establecido la Corte Constitucional para estudiar una determinada ley frente a una determinada situación. Sin embargo, ese conocimiento de esa técnica va evolucionando mucho más, de tal forma que nos permita satisfacer en la mejor medida de las posibilidades las necesidades del ser humano. ¿Sí? Y entonces es aquí donde nosotros consideramos la tecnología como aquella disciplina, aquella área del saber que nos permite transformar las materias, la materia prima o los elementos con los que contamos alrededor los seres humanos, transformarlo de tal forma que permita lograr satisfacer nuestras necesidades y brindarnos la mayor confiabilidad o la mayor comodidad en torno a la satisfacción de nuestras necesidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, veíamos que anteriormente se combinaba con leña y después pasamos a la candela. Entonces miramos cómo esa necesidad de ir cocinando se le aplicaban unas técnicas, unos parámetros, y hoy en día encontramos elementos totalmente sofisticados que permiten no utilizar ni el petróleo, ni la leña, ni el gas incluso, solamente con conectarlo a un enchufe ya podemos tener el resultado esperado de fuego frente a una determinada necesidad, frente a un determinado alimento.
¿sí? Entonces son todos esos parámetros. La tecnología lo que hace es transformar el conocimiento, llevarlo a la práctica de tal forma que permita lograr satisfacer las necesidades que tenemos como seres humanos, como individuos, ¿sí? Entonces, hacia ese punto es que nosotros como abogados, como estudiosos y pensadores del derecho, debemos procurar avanzar hacia el punto de querer utilizar ese conocimiento científico, ese conocimiento al cual nosotros le aplicamos un método de estudio, un método de investigación, para poder utilizarlo de tal forma que podamos tecnificarlo en el sentido de que sepamos cuáles son los parámetros a utilizar para lograr corroborar o comprobar o hacer valer, mejor dicho, o hacer valer ese derecho que nosotros consideramos que está vulnerando dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Y a su vez tratar de crear nuevas teorías, nuevas formas de ver el mundo, de ver el derecho dentro de nuestro ámbito social. Y esas nuevas teorías, esas nuevas formas de ver el derecho en nuestro espectro, en nuestro ámbito social, nos ayuden en cierta medida a lograr satisfacer las necesidades que tenemos como individuos, como seres humanos dentro de una sociedad que en última es convivir en una forma armónica y lograr la paz que nos permita cumplir con las finalidades que nosotros, con las finalidades y los proyectos que como seres humanos nos hemos propuesto, bien sea como individuos o dentro de nuestra colectividad, ¿sí? Entonces esa ciencia, esa técnica y esa tecnología la podemos ver tranquilamente reflejada desde el área o desde el campo del derecho, entendida como aquella que nos permite transformar esas teorías, transformar esos pensamientos en situaciones concretas, puntuales de nuestra realidad social, que nos permitan cumplir, satisfacer nuestras necesidades y a su vez cumplir con los objetivos que tengamos como individuos, como de la especie humana y ciudadanos dentro de un conglomerado social. A eso está encaminado esos conceptos de ciencia, técnica y tecnología. Profe, la tendencia a transformar es crear un plan de mejoramiento que permita que las condiciones del ser humano cambien de manera positiva, ¿sí? Pero también es claro que esas formas de cambio han ido de una u otra manera beneficiando todo lo que es el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad, ¿sí? Y ha venido diferenciando qué es lo bueno y qué es lo malo, qué nos sirve y qué no nos sirve. Es verdad, qué nos sirve, qué no nos sirve, y también, como a su vez, en muchas ocasiones se utiliza esa tecnología con una finalidad totalmente diferente a las que están llamadas a servir o a utilizar, ¿sí? Entonces miramos, por ejemplo, que podemos utilizar lo que sucedió con la fórmula de la bomba atómica, que estaba destinada para lograr satisfacer otros fines, otras finalidades dentro de la humanidad, pero fue utilizado para destruir, para acabar con vida humana, de forma indiscriminada. Entonces, hacia allá está llamada la tecnología, a tratar de utilizarla, pero en favor de la especie humana, en favor del hombre, que podamos vivir en mejores condiciones y de forma placentera, y a su vez nos ayude, sea un vehículo, sea un instrumento efectivo para lograr cumplir con nuestras finalidades y con los objetivos que tenemos como individuos de la especie humana. Entonces, dentro de esa ciencia, esa técnica, dentro de ese conocimiento, dentro de ese saber que nos rodea, todo lo que conocemos, todo lo que podemos comprender, entender, nosotros encontramos que existen los que son un objeto de investigación y un problema de investigación. Entonces es importante que nosotros tengamos claridad frente a esas dos figuras con las cuales nos vamos a encontrar, y que es muy importante nosotros poder diferenciarlas. El objeto de investigación no es más que ese
ser existente que ese aspecto de nuestro entorno, de nuestra realidad social, esa teoría que existe, todo cuanto tiene existencia, todo cuanto puede ser comprensible por nosotros y que a su vez nosotros utilizamos para nuestro mejor entendimiento, nuestra mejor comprensión de la realidad social. Nuestro objeto de estudio es aquel elemento, aquella circunstancia, aquella teoría frente a la cual nosotros enfocamos nuestro interés, nuestra intención por aprender, por conocer más acerca de él, ¿sí? Que nos ayude a comprender nuestro entorno, nuestra realidad social. Entonces, ese objeto de estudio, a su vez, tiene unos componentes, a su vez tiene unas circunstancias o unas situaciones que no permiten que pueda cumplir con su finalidad, ¿sí? Entonces, hay otras circunstancias que impiden que el objeto de estudio, de nuestro objeto de investigación, pueda cumplir con esas finalidades. Vamos a denominarla problema de investigación. Y ese problema de investigación es aquel que nos impide o que nos lleva, que impide, que se cumpla por esos objetivos, con esas finalidades, y a su vez es la situación sobre la cual recae nuestro interés de investigación y nuestro interés por mejorar las circunstancias, por mejorar las condiciones. Esa situación puede ser un hecho o un acontecimiento de la realidad social, o puede ser una situación que sea teórica o que sea inanimada, ¿sí? Entonces, ese objeto de estudio, ese objeto de interés y ese problema de investigación, les reitero que en últimas serían el género y la especie, ¿sí? Entonces nosotros encontramos, hagan de cuenta, un ejemplo cotidiano fuera del derecho sería un carro. Yo quiero estudiar lo que es un carro, ¿sí? ¿El carro para qué me sirve? Para movilizarme de una forma segura, para transportarme. Pero resulta que al yo tratar de encender el carro no enciende. Es decir, no me va a permitir cumplir con la finalidad para la cual está establecido el carro, que es movilizarme, que es transportarme. Entonces ahí vamos a presentar nosotros un problema, o vamos a tener nosotros el interés de averiguar, de consultar, de conocer por qué el carro no está cumpliendo con esa finalidad, qué está fallando por el carro, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros tenemos el objeto de investigación. Nuestro objeto de interés es ese carro que nos permite movilizarnos, y a su vez el problema de investigación es esa situación en concreto y puntual que nosotros necesitamos satisfacer. Necesitamos conocer y comprender el por qué no se cumple con esa finalidad, ¿sí? Entonces sería el por qué el carro no me quiere prender, ¿sí? Porque hay que arrancar mirando cuáles son las cualidades de ese objeto, acción, para uno mirar. Esas cualidades nos van a permitir saber si ese objeto nos sirve y el fin en que nosotros nos hemos creado aquí en el subconsciente, para qué lo vamos a utilizar. Pero si se da como eso que usted dice, no prende, el objeto ya sería un ser inacabado, inanimado, a pesar de que las consecuencias son para mirar cómo mejoramos una necesidad. ¿Cómo logramos satisfacer esa necesidad? Entonces, a raíz de esa situación es donde se presentan lo que son los problemas de investigación. Desde el campo del derecho, desde el punto de vista del derecho, nosotros podemos evidenciarlo, por ejemplo, en una situación que puede ser la teoría de los derechos fundamentales, del derecho, por ejemplo, el derecho fundamental a la salud. Entonces, ¿cuál es? Ese es mi objeto de estudio, ese es mi objeto de investigación, el derecho a la salud. Entonces, dentro de ese derecho a la salud, yo debo comprender
cuáles son sus características, cuáles son sus cualidades, de tal forma que yo pueda conocer cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances, hasta dónde me llega a mí ese derecho a la salud. Entonces, ese derecho fundamental a la salud. ¿Usted por qué no suspende la clase, nos hace una sugerencia muy respetuosa? Nos hace como un resumentito y nos lo manda y nosotros lo analizamos y cuando llegamos aquí lo debatimos para que tu salud se conserve? Entonces, yo voy a estudiar ese derecho fundamental a la salud. Entonces, ese derecho fundamental a la salud, debo yo comprenderlo, entenderlo, cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances, que lo comprende, ¿sí? Entonces, cuando yo lo comprendo, voy a mirar si las circunstancias fácticas o lo que está sucediendo en la realidad corresponde a los postulados de ese derecho a la salud. Entonces, el derecho a la salud a mí me dice que deben existir unos centros de atención con estas y estas condiciones, que todas las personas deben estar cubiertas dentro de ese régimen de salud, que se les debe prestar el servicio dentro de un centro hospitalario, especialmente cuando estamos en una situación de urgencia, que no se le cobre nada, solamente que se le atienda porque la persona necesita el servicio en una situación urgente. Entonces, cuando nosotros encontramos que existe un centro médico que dentro de su, por ejemplo, en la entrada dice, solo atendemos urgencias de estas y estas EPS o a los pacientes con estas y estas condiciones. Entonces nosotros podemos encontrar, podemos evidenciar que existe una problemática frente a esos postulados generales que están establecidos en ese objeto de investigación. Entonces nosotros, ahí es donde nosotros debemos preguntarnos si en realidad eso que nos está estableciendo ese centro de salud o esa política que tiene diseñada ese centro de salud en realidad corresponde